3 minutos nos separan de las 9 de la mañana, momento de abrir la primera entrevista. El Sindicato de Funcionarios del Estado ha denunciado recortes en los aumentos salariales pautados con el Poder Ejecutivo. COFE comunicó que el ajuste estaba previsto que fuera de 6,3% y será de 5,4% por decisión unilateral. Vamos a conversar con el presidente de COFE, Martín Pereira, de este y por supuesto de otros temas. Bienvenido, Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se había acordado ese 6,3%, que ahora es casi un 1% menos? Bueno, el dato y el número sale del convenio colectivo que firmó COFE, que estaba atado al PBI, al crecimiento del PBI, y dependiendo del crecimiento del PBI, cuánto se iba a tener de recuperación por encima de la inflación. En este caso el PBI no creció lo que se esperaba y el ajuste por encima de la inflación va a ser de 0,5, que es lo que tiene el convenio de COFE. El 5,8 que nosotros hablamos de la inflación es el informe que presenta el Poder Ejecutivo al Parlamento en la rendición de cuentas y es el número de inflación proyectada que siempre se manejó para los ajustes, lo que el Ejecutivo informaba al Parlamento. El 28 de diciembre, sin que nadie supiera, se convoca al Comité de Macroeconomía, Banco Central, el Ministerio de Economía y bajan la pauta de inflación, lo que hace perder casi un punto porcentual en lo que iba a ser el ajuste. Para el sector privado, todo hasta el año pasado que hubo ronda de Consejo de Salarios, se usó la proyección del 5,8. El Ministerio de Trabajo, propias palabras del ministro, la semana pasada nosotros consultando cuándo salía el decreto para que los organismos pudieran liquidar, siempre hablábamos del 6,3, que es la suma del 5,8 más el 0,5, y en propias palabras del ministro, quédense tranquilo que sale el decreto, que es el 6,3. Nos enteramos por una publicación del Ministerio de Economía en su página web que había existido esta reunión el 28 de diciembre y que se habían cambiado las pautas sin llamar a negociación colectiva, sin comunicar a los sindicatos, porque esto no solo afecta a COFE, sino a todo el sector público, claro, que ajusta. No fue un cambio arbitrario, sino atado al cálculo de la nueva inflación. Bueno, es la primera vez que se hace. Esto no en este gobierno es la primera vez, en los 15 gobiernos del Frente Amplio, y para atrás nunca se había realizado este cambio a último momento de lo que se le informó al Parlamento y el Parlamento discutió con esos números y, como te decía, el propio Ejecutivo usó esos parámetros para toda la ronda de negociación colectiva del sector privado. Entonces, por eso la denuncia de COFE, el cambio de reglas que nunca se había realizado, y si se iba a hacer un cambio de esto, se debía haber llamado a la convocatoria a la negociación colectiva, cosa que no se hizo por parte del Ejecutivo. Pero más allá que nunca se haya hecho, como usted lo decía, Pereira, ¿está contemplada la posibilidad de que este tipo de cambio de regla, como usted menciona, se realicen, más allá de que no fuera usual? Sí, está contemplado. Nosotros no decimos que esta es una medida que está mal jurídicamente o que están violando la ley en ese cambio en la macroeconomía. Si violan la ley de negociación colectiva de no comunicar a una de las partes un cambio sustancial como es la pérdida de un 1%, casi un 0,9%, que eso implica que 53 millones de dólares que van a quedarse en la arcas del gobierno y no van a ser salario de los trabajadores. Ustedes hablaban de una suspicacia con respecto a que esos casi 50 y pico millones de dólares buscan mejorar los números públicos luego a la hora de comunicarlos, siendo que obviamente estamos en periodo electoral, ¿es así? Sí, claramente. Nosotros entendemos que el gobierno hace caja con esto y que mejora sus cuentas públicas y que es parte de lo que quiere mostrar cuando se lo ataca por parte de la oposición, que las cuentas públicas no están dando lo que el gobierno decía. Por eso parte de nuestro comunicado apunta hacia eso, que el gobierno está haciendo caja para mejorar las cuentas públicas que desde la oposición se le cuestiona. Claro, también se gana un problema en cuanto a la conflictividad que podría haber el año que viene, que ya es el último año de periodo de gobierno, año electoral. ¿Qué tienen previsto ustedes en cuanto a presiones para, bueno, lograr sus objetivos? Bueno, nosotros vamos a reunirnos el día viernes, el Departamento Público del PCNT, y en conjunto de los sindicatos públicos vamos a analizar qué acciones tomamos. La primera tiene que ser que se convoquen los organismos de negociación colectiva para tener una explicación fehaciente por parte del Poder Ejecutivo por qué este cambio y que
la falta de comunicación dentro del Ejecutivo hace decir que un ministerio nos esté planteando la semana pasada, quédense tranquilos que va a salir el decreto y que es como habíamos conversado, y nos enteremos este lunes de que la situación no es esa cuando la definición se tomó el 28 de diciembre. Entonces son situaciones complejas que a la hora de la negociación, que lo que está escrito, pero también vale mucho la palabra que se ven por parte de las partes, esto mina un poco la negociación colectiva, y por eso el pedido nuestro de ir a los organismos de negociación colectiva. Eso mismo le iba a preguntar. Usted dice lo que está escrito, está escrito. ¿Qué posibilidad de negociación hay ya a esta altura del partido y cuántas instancias o qué se podría hacer para, por ejemplo, intentar volver a lo que ustedes esperaban? Bueno, si hay voluntad de ambas partes, siempre se puede llegar a un acuerdo en lo que tiene que ver la negociación colectiva. El gobierno tiene posibilidades de revertir esto o de buscar otros mecanismos a través de la negociación colectiva para que se solucione. Por eso digo, si hay voluntad de todas las partes, se puede llegar a un acuerdo, y en principio lo que vamos a plantear es que se convoquen los ámbitos de negociación colectiva correspondientes para hacer los planteos y ver si el Ejecutivo tiene alguna propuesta para hacerla a los sindicatos. Pero los hechos ya este mes de enero viene con el aumento que anunció el gobierno ahora. Sí, exactamente. Se va a liquidar con ese ajuste que plantea el gobierno. Eso se puede modificar hacia adelante. ¿Y bueno, sería una retroactividad en caso de que sería una cambie? retroactividad de un mes que no tendría inconveniente de poder viabilizarse en los distintos organismos. Esto se enmarca, bueno, en un periodo específico del periodo de gobierno, lo mencionábamos recién, en la previa de un año electoral. También en una discusión que muchas veces termina como señalando a los funcionarios públicos como, bueno, los causantes del peso del Estado, de la lentitud, de lo costoso. ¿Qué malla social considera COFE que tiene para llevar adelante estos planteos? No me refiero a adhesión sindical, que si hacen un paro, bueno, pueden complicar la operativa estatal sin lugar a dudas, sino a la visión que la sociedad uruguaya pueda tener de cómo se comportan los gremios de funcionarios públicos. Bueno, nosotros, COFE ha trabajado no solo en lo sindical, sino también en lo social. Estamos en el entramado social trabajando muchas veces, cosas que no hacemos públicas porque entendemos que la solidaridad hay que hacerla y no estar mostrándola. Entendemos que va a estar bien. Está el empleado público inamovible y demás, pero cuando realizamos los paros y le explicamos a la gente las situaciones por las que estamos parando muchas veces, se entiende. En este caso es por salario, pero la mayoría de los conflictos que hemos tenido es por falta de personal y que es brindarle un servicio a la población. Cuando decimos que se cierran oficinas porque no se llenan las vacantes por parte del Poder Ejecutivo, es un servicio menos que tiene la población, y muchas veces cuando se habla del interior del país, cerrar una oficina del Ministerio de Trabajo en un departamento implica que sea una pérdida de derechos hacia los trabajadores. Que una aduana no tenga personal implica no proteger el empleo del sector privado en el país. Entonces son situaciones complejas que el Estado, nosotros estamos al servicio de la gente, y cada vez que hay menos personal, ese servicio se ve deteriorado. Entonces parte de lo que nosotros hemos peleado, y últimamente los reclamos de COFE se han basado en el ingreso de personal para poder brindarle un servicio a la gente de calidad. Hago bien lo que usted comentaba, por ejemplo, nombrando aduanas y otras instituciones, porque a veces uno asocia el empleo público con OCUT, con el Poder Ejecutivo, pero en realidad es mucho más amplio. Y quería saber justamente a qué sectores afecta esta decisión, porque tengo entendido, por ejemplo, los bancarios públicos tienen una situación diferente. ¿Cómo sería el alcance? Sí, este alcance tiene administración central, que son los ministerios, los organismos del 220, ejemplo ACE, el INAU, meteorología, y todo lo que tiene que ver la educación. Cuando hablamos de ACE, aparte de pensar eso, o sea, incluye la salud. Sí, incluye es un tema que es importante destacar. Los bancarios, ¿por qué quedan afuera y cómo fue el arreglo? Ellos tienen un convenio colectivo aparte, y que en este caso, que estoy casi seguro que no los incluiría, pero puede haber una posibilidad. ¿Cómo valoran la relación que han tenido con el Poder Ejecutivo durante este periodo? No, siempre existió diálogo. El tema son las convocatorias a los ámbitos de negociación colectiva. Después de enterado de esta noticia, obviamente que hubo llamadas entre COFE y el Poder Ejecutivo, pero a los ámbitos formales y a la comunicación formal no existió por parte del Ejecutivo. Nos enteramos por la web del Ministerio de
Economía y como te decía, y esto no es el palo al ministro porque se entera casi al mismo tiempo que nosotros, pero miércoles, jueves de la semana pasada, conversando con el ministro de Trabajo, el decreto va a salir, se está armando y con el ajuste que todos teníamos en la cabeza. Acá no hay una falta de diálogo, sino que la respuesta que da el Poder Ejecutivo es confiscar esos 53 millones de dólares que deberían estar en el salario de los trabajadores estatales y a su vez que se iba a volcar al mercado interno, porque la posibilidad de ahorro de los trabajadores es muy poca y todo el salario que ingresa se gasta en el supermercado, en la panadería, en la farmacia del barrio. Es plata que está girando dentro del Uruguay, por eso nosotros en el comunicado de que se intenta ajustar sobre los trabajadores para que las cuentas públicas den de otra manera, pero es plata que no se vuelca al mercado interno uruguayo. Y a propósito de las vacantes no llenadas, justamente cómo se llega al final de este periodo en cuanto a baja de puestos de trabajo en el nivel público? Son casi 6.000 cargos menos que hay dentro del Estado, distintos vacantes y contratos que se han cesado y que eso han puesto en peligro el servicio que le brindamos a la gente, porque se puso en peligro la cadena cárnica en ganadería porque no había los funcionarios para realizar los controles y eso, el estatus que tiene Uruguay hoy es muy importante y bueno, en base a la lucha de COFE y el sindicato de ganadería logramos revertir y que se pudiera tener una excepción al decreto de la vacante, la compra-venta, que en Uruguay todo lo ven con algo normal, el registro que tiene que haber en el Estado para que eso suceda, tienen que ir funcionarios de un departamento a otro para que se pueda hacer. También hubo un conflicto ahí sobre la posibilidad de tener las oficinas del Ministerio de Trabajo. Muchas veces por los recortes y no cubrir las vacantes, tienen que cerrar en algunas localidades y eso es o el traslado a Montevideo o el traslado hacia otra localidad departamental para poder hacer una denuncia, llevar un trámite adelante. Todo eso afecta a la población y es lo que hemos venido denunciando en todo este periodo de gobierno y que hemos llegado a casos críticos, como lo decía, aduana y ganadería son claramente, porque aduana no es el reclamo de que todo el mundo puede pensar en el narcotráfico, que ahora los contenedores, el puerto, sino que el contrabando de mercaderías afecta directamente al empleo uruguayo, a las empresas más pequeñas, más que nada, que ven una competencia totalmente que no pueden llevarla adelante y eso hace que haya menos puestos de trabajo y que esas pequeñas empresas muchas veces tengan que cerrar. Entonces, ahí cuando planteamos que no es solo la defensa corporativa del empleado público por parte de COFE, esto que conversábamos recién, sino que a través de los servicios que brindamos los trabajadores del Estado, estamos protegiendo el trabajo uruguayo y también a la población en general. Sí, de hecho, hace algunos días teníamos el presidente del sindicato de aduanas que hablaba con respecto a esa situación y se explayó al respecto. Pero hablando solamente también sobre la afectación a la población, ¿cómo influye este cambio en ese porcentaje de aumento acordado en el índice medio de salarios y cómo derrama eso en el resto de los salarios o de la población, jubilaciones, etcétera? Sí, esto en el ajuste que van a recibir ahora los jubilados no lo afecta, pero para el ajuste del año que viene, sí, porque es el ajuste de los jubilados es a través del índice medio de salarios. Entonces, el año que viene, este 1% que se pierde ahora va a afectar jubilaciones y pensiones en el ajuste próximo, que también es una preocupación de COFE, porque todos los jubilados y pensionistas deben ajustar al alza y acá también están perdiendo. ¿Tienen ahora a corto plazo alguna reunión ya pactada con el Ministerio de Trabajo, Poder Ejecutivo? ¿Van a presentar alguna...? No, están las solicitudes realizadas y vamos a realizar la coordinación el día viernes en el PCNT con el resto de los sindicatos estatales para ver cómo salimos en conjunto en esta situación. Usted planteaba que hay 6.000 vacantes que no se llenaron en este periodo de gobierno. ¿Qué visión tiene COFE de por qué nunca se puede plasmar los cambios que los gobiernos plantean muchas veces al inicio de sus periodos, de diferentes signos políticos, para modernizar el Estado? Lo pregunto también teniendo en cuenta que hay unas situaciones muy dispares, ¿no?, dentro de los funcionarios que trabajan para el Estado, en cuanto a lo salarial, en cuanto a problemas para concursar, para ascender, etcétera, ¿no? Bueno, muchas veces los gobiernos cuando ingresan hablan de la reforma del Estado, de que van a hacer la gran reforma del Estado y terminan siendo modificaciones pequeñas
al funcionamiento del Estado. Hay planteos que se hacen, que nosotros reclamamos, los ingresos por concurso, los ascensos por concurso, que la posibilidad de estos contratos que en realidad son contratos con financiamiento internacional que deberían ser para un proyecto que dura 1 o 2 años, y como no hay posibilidad de ingresos, muchas veces hay trabajadores contratados a través de estos contratos que tienen 12, 15 años trabajando para el Estado en una tarea permanente y no en un cargo del Estado. Yo creo que los partidos políticos ven al Estado como un botín electoral y todos anuncian grandes cambios y después todos terminan en el mismo sistema político, no haciendo esos grandes cambios, sino modificaciones pequeñas que no hacen a la reforma del Estado, que todos anuncian. ¿No es porque desde los trabajadores se pone un palo en la rueda, como se ha mencionado muchas veces? No, nosotros siempre trabajamos con todos los gobiernos cuando se habla de reforma del Estado y se quiere trabajar, y COFE hace sus planteos. El problema es, por ejemplo, este gobierno intentó hacer un gran cambio y quedó en algunas modificaciones en la rendición de cuentas últimas que van a ver si se aplican en el gobierno que viene, sea quien sea el gobierno que esté, si repite la coalición o viene el Frente Amplio. Son pequeñas modificaciones que se hicieron. Una tabla salarial, que nosotros ahí sí nos ponemos firme y trancamos, que es un 20-30% menos de los salarios que hay hoy en el Estado. Entonces no podemos aceptar y decirle que está bien a una tabla salarial que va a hacer que ingrese un funcionario del Estado y gane 30% menos para hacer la misma tarea del compañero o compañera que tiene al lado. Entonces, esas situaciones que son las que se dan, y el Estado se ha ido modernizando, se ha ido trabajando, pero el título grande de reforma del Estado en realidad terminan en modificaciones que hacen que acompañe el avance tecnológico, que se vaya modernizando el Estado, pero no es esa gran reforma que es el título que le ponen cada vez que entra un gobierno y plantea hacer eso. Pero profundizando en lo que decía Lore, de si piensan que va a dificultar el relacionamiento de cara a lo que resta del periodo, hay sindicatos que plantean que la apertura del Ministerio de Trabajo ha sido importante, que han participado en varias negociaciones, que han planteado soluciones que han terminado siendo válidas. ¿Valoran eso? ¿Les parece insuficiente? ¿Cómo están en ese sentido con la actual administración? No, el diálogo siempre existe, eso es lo que decía anteriormente. No hay un problema de diálogo, no hay un problema de levantar el teléfono y que no te atiendan del otro lado. Eso se valora. Hemos tenido un buen relacionamiento con el Ministerio de Trabajo y con los distintos ministerios. COFE tiene que estar hablando con los ministros constantemente por las situaciones que se dan en la Administración Central. Que hay falta de diálogo, jamás lo dijimos, ni está arriba de la mesa. No me refiero a la falta de diálogo, sino más bien a lo que se plasma después, a lo que sale, porque si se conversa pero no se llega a No, nada. nosotros hemos llegado a acuerdos salariales en las rendiciones de cuentas, tanto COFE centralmente como los distintos sindicatos de COFE han logrado acuerdos en lo que tiene que ver materia salarial y en otras materias también. El problema es que estas cosas, como pasaron ahora, dinamitan un poco los puentes. Hay que siempre sentarse y tratar de reconstruir esos puentes. Creo que el Ministerio de Trabajo en eso hace un buen trabajo y de COFE siempre estamos abiertos al diálogo. ¿Advierten una nueva tendencia a culpar o digamos, a señalar a los funcionarios públicos? Lo pregunto un poco por las propuestas de Milei que ya está llevando a cabo en Argentina, de recorte, por ejemplo, de la cantidad de ministerios. Hay precandidatos a la presidencia de nuestro país que también proponen disminuir la cantidad de ministerios aquí en Uruguay. ¿Cómo ven ustedes esas señales? Bueno, hay un efecto Milei en Uruguay y en la región con esto de eliminar ministerios, eliminar carteras que en realidad las ponen dentro de otra cartera, y lo que le eliminan en esos planteamientos primarios, porque todos hablan de eliminar, pero nadie ha planteado un proyecto que diga va a pasar esto, sino que queda en un Twitter o en una entrevista. A COFE no han llegado planteamientos serios de que hay un proyecto de eliminar. Creo que hay un efecto de eso. Siempre rinde pegarle al empleado público, por eso el trabajo de COFE que se ha realizado en el trabajo social que realizamos, en tratar de conversar con la población o la comunicación cuando vamos a hacer un paro, es por esto, lo otro, o cuando las movilizaciones y conflictos era por la falta de personal, explicarle a la persona que
el trámite le va a demorar 2 meses porque no hay personal para hacerlo. No es que la burocracia del Estado hace que demore 2 meses, sino que no hay el personal en esa oficina para poder realizarlo. Entonces, esos ataques, y en campaña electoral siempre aparece bajemos el costo del Estado y demás, pero como te decía, el Estado es un botín electoral también de los partidos políticos que también lo utilizan para luego que sus militantes entren al Estado. Por eso el apoyo a la movilización de trabajadores en Argentina en contra del gobierno de Milei, que el PIT-CNT ya anunció que va a estar apoyando. Sí, claramente vamos a estar haciendo esa movilización y en apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas ante la situación que están viviendo, y los públicos mucho más. Están dando despidos diarios en Argentina de funcionarios públicos, y no solamente los que entraron el último año, que era lo que se planteaba públicamente, sino gente que estaba hace años está recibiendo el cese. Nosotros estamos en comunicación a diario con la Asociación de Trabajadores Estatales de Argentina, ATE, que viene a ser el similar de COFE aquí en Uruguay, y estamos en coordinación con distintas acciones. Hemos participado en la Argentina ¿Acaba de haber alguna medida que repercuta, digamos, alguna medida la vida del país? Bueno, eso hay que ver la política exterior que lleva adelante el gobierno argentino, que no es clara. La movilización solidaria que va a hacer el PIT-CNT. Sí, vamos a tener esa movilización en frente a la embajada. No solo se va a dar aquí en Uruguay, también en Francia se va a movilizar, y varios se está coordinando. O sea, que va a haber paro durante el tiempo de la movilización. No, va a ser con el casco militante la movilización. No hay un paro decretado por el PIT-CNT para esa movilización. Va a ser con el casco militante de los distintos sindicatos, y como te decía, no solo aquí en Uruguay, sino en varios países del mundo va a haber movilizaciones en frente de la embajada argentina ante el recorte que se quiere hacer por parte del gobierno argentino, que la reforma laboral ahora está parada momentáneamente por la justicia, pero que está latente, lo mismo que la ley ómnibus que plantean en Argentina, que afecta a derechos de los trabajadores. ¿Pudo acceder a la participación de Milei en Davos, donde dijo que Occidente está en peligro y que la pobreza solamente se soluciona con el capitalismo? ¿Qué opinión le merece? Bueno, totalmente contraria a lo que se plantea. Quedó demostrado en pandemia que los países que tenían un Estado fuerte pudieron salir mejor y sobrellevarla mejor que los países que tienen un Estado débil. Entonces, las reglas de mercado solo les sirven para algunos, y es lo que plantea Milei, lo dice claramente. Los empresarios son la salvación del mundo, y acá no es empresarios sí, empresarios no. Creo que entre todos y con un Estado fuerte los países salen adelante. Donde hay empresas fuertes, también hay sindicatos fuertes y hay negociación colectiva, y se sale adelante de manera distinta. Uruguay se mostraba al mundo, y muchas veces llegan inversiones al Uruguay por los consensos jurídicos que hay y políticos en cuanto a la convivencia entre todos. Acá no es que los empresarios son todos malos o los empresarios son todos buenos. También se señala los costos laborales que hay en Uruguay como para desarrollar emprendimientos. Bueno, pero ahí es la desregulación total. Lo vivimos ahora con pedido ya. La empresa se retira y tiene empresas tercerizadas que van a contratar a la mitad del salario. Eso es eliminar costos y la desregulación total. Si todas las empresas hicieran eso, sería una desregulación total, cosa que en Uruguay no hay muchos casos, pero aparecen en estos casos y se intenta violentar las leyes que hay para esa defensa. Entonces, por eso el PIT-CNT planteó el estudio de las exoneraciones que se hacen en la empresa, porque esta empresa, utilizando exoneraciones, generó millones de dólares de ganancia y se retira dejando 250 familias en la calle, con una opción de tercerización de la misma empresa a la mitad del salario. Entonces, en eso son las cosas que cuestionamos.